Hola, buenos días. Este es el segundo video del tema 2 de estática. En este vamos a seguir abordando los conceptos bases sobre estática. En este video vamos a estarnos concentrando primeramente en los conceptos de fuerza, peso y masa. Hablemos primero de los tipos de fuerza o cómo clasificamos una fuerza. Por lo regular, cuando hablamos cotidianamente de fuerza, pensamos en el concepto de que tenemos un objeto y al aplicarle una fuerza, este se mueve. Por ejemplo, cuando se patea un balón o se lanza una bola de bolos. Sin embargo, el concepto de la fuerza va más allá. No siempre que se aplique una fuerza existe movimiento. El simple hecho, cuando estamos sentados y nos quedamos inmóvil, existe una fuerza actuando sobre usted, sin necesidad de moverse. En un principio, Newton, al tratar de explicar qué era la fuerza, concluyó que las fuerzas son las causas de cualquier cambio en la velocidad de un objeto y no precisamente la causa de un movimiento, como habíamos dicho en un inicio, que era lo que nos llevaba a pensar el concepto de fuerza. Actualmente podemos clasificar las fuerzas en dos tipos, como fuerzas de contacto, las cuales requieren hacer contacto con el objeto, el cual se le aplica una fuerza. Por ejemplo, la fuerza en un resorte. Necesito estar jalando el resorte para poder aplicar una fuerza. También otro ejemplo puede ser el jalar un carrito. Necesito estar tirando de un cordón para que el carrito se mueva. O también podemos tener otro ejemplo, por ejemplo, cuando pateamos un balón, necesitamos tocar el balón para que el balón reciba la fuerza. Otro tipo de fuerzas son las fuerzas del campo o las fuerzas de campo, en las cuales los objetos no precisamente necesitan entrar en contacto, sino solamente los campos que las rodean. Por ejemplo, en el campo gravitacional, cuando dos masas ejercen fuerza o entre ellas. O también tenemos la fuerza electrostática, cuando dos cargas de signos opuestos están ejerciendo fuerzas entre ellas. O también podemos observar un tipo de fuerzas de campo en el concepto de un imán, el cual ocasiona una fuerza sobre algún bloque de hierro. Aunque se podría pensar que es muy sencillo distinguir estas dos clases de fuerza, la realidad es que es lo contrario. Para distinguir entre las fuerzas de contacto y las fuerzas de campo, no es tan clara como se podía pensar a partir de la discusión anterior. Cuando se examina a nivel atómico, todas las fuerzas se clasifican como fuerzas de contacto. Resultan ser causadas por fuerzas de campos eléctricas de tipo que se ilustran en esta figura. Son tipo debido a la composición de la materia, que son cargas porque están compuestas de electrones y protones. No obstante, el desarrollo de un modelo para fenómenos macroscópicos es conveniente usar ambas clasificación de fuerzas. Ahora hablemos sobre la naturaleza vectorial de la fuerza. Siempre vamos a identificar que la fuerza es un vector, pero ¿por qué naturalmente este es un vector? Esto se puede demostrar experimentalmente si sobre una báscula de resorte aplicamos una fuerza inicial 1
la cual hace que el resorte se estire hacia 1 centímetro. Después aplicamos una fuerza 2, la cual ocasiona un estiramiento de 3 centímetros. Cuando estamos aplicando aquí y aquí, vemos que lo tenemos que se está aplicando de forma horizontal, de tal forma que el resultado de esas dos fuerzas pues viene siendo la fuerza que logra desplazar el resorte por 3 centímetros. Ahora, si inclinamos la balanza y aplicamos la misma magnitud de fuerza 1, pero esta la aplicamos hacia el eje horizontal y luego aplicamos una fuerza 2 con la misma magnitud que se aplicó en este diagrama, pero ahora lo aplicamos en una posición de X o en dirección hacia X, observamos que el estiramiento total del resorte no resulta ser los 3 centímetros que se observaba cuando la báscula era o estaba colocada de forma horizontal, sino ahora viene siendo un estiramiento como de 2.24 centímetros. Es por esto que concluimos que, puesto que se ha comprobado experimentalmente, la fuerza se comporta como un vector, debe aplicarse las reglas de suma de vectores para obtener la fuerza neta sobre un objeto. Deben de recordar que anteriormente ya vimos los diferentes métodos que tenemos para hacer suma de vectores. Entonces, la fuerza tiene una naturaleza vectorial, por lo cual no se puede sumar aritméticamente. Hablemos ahora de las leyes de Newton. Hablemos primeramente de la primera ley. La primera ley de Newton, la cual se enuncia originalmente como: si un objeto no interactúa con otro objeto, es posible identificar un marco de referencia en el que el objeto tiene aceleración cero. A tal marco de referencia le llamamos marco de referencia inercial. Aquí cabe aclarar que vamos a conocer como inercia a la fuerza contraria al movimiento. Así que el marco de referencia inercial será aquel punto en el que el observador tiene diferente velocidad que el objeto que se observa, o también puede describir como cuando el sistema tiene movimiento y el observador se encuentra en reposo. Por lo regular, cuando observamos un fenómeno físico, siempre procuramos mantenernos en reposo. Cualquier marco de referencia que se mueve con velocidad constante en relación con un marco inercial, cualquier marco de referencia que se mueve con velocidad constante en relación con un marco inercial es en sí mismo un marco inercial. Es decir, quiere decir que si tú observas un sistema como cuando estás a bordo de un tren y ves un objeto sobre la mesa, tú estás en un marco de referencia, pero si un observador se encuentra debajo del tren, tú en conjunto con el objeto sobre la mesa forman un marco de referencia para el observador. Muy próximos a los 1600, los científicos creían que el estado natural de la materia era estar en reposo. Las observaciones mostraron que los objetos en movimiento finalmente dejaban de moverse. Galileo fue el primero en considerar un planteamiento diferente del movimiento y del estado natural de la materia. Diseñó experimentos mentales y concluyó que no era natural que un objeto mantuviese en reposo. Una vez que un cuerpo se pone en movimiento, más bien su naturaleza era resistir el cambio en su movimiento. Las palabras cualquier velocidad, una vez impartida en un cuerpo móvil, se mantendrá firme y cuando se retire las causas externas de retardo. Por ejemplo, en una nave espacial
que navega a través del espacio vacío con su motor apagado, seguirá moviéndose para siempre. No buscaría un estado natural de reposo. De acuerdo con todo esto que ya se dijo, esta discusión que se ha desarrollado, esta ley o este enunciado de la primera ley podemos replantearlo en un nuevo enunciado en el cual se diría que en ausencia de fuerzas externas y cuando se ve desde un marco de referencia inercial, un objeto en reposo se mantiene en reposo y un objeto en movimiento continúa en movimiento con una velocidad constante. Esto es, con una rapidez constante en una línea recta. La primera ley de Newton no explica lo que sucede con un objeto como fuerza neta cero. Esto es, múltiples fuerzas que se cancelan expresan lo que ocurre en ausencia de las fuerzas externas. Esta diferencia sutil pero importante permite definir la fuerza como la causa de un cambio en el movimiento. La descripción de un objeto bajo el efecto de la fuerza que se equilibra la cubre la segunda ley de Newton. La primera ley de Newton explica lo que sucede a un objeto cuando sobre él no actúan fuerzas, permanece en reposo o se mueven en línea recta con rapidez constante. La segunda ley responde a las condiciones de equilibrio. Ahora hablemos entonces de la segunda ley. Acuérdense que en estática buscamos el estudio de un cuerpo sin cambio de movimiento. Es decir, estaríamos aplicando la primera ley para indicar que mientras no se le apliquen fuerzas, el objeto va a continuar ya sea en su estado de reposo o en su estado de movimiento. Sin embargo, cuando sobre un objeto se están aplicando varias fuerzas, este se mantendrá en equilibrio siempre y cuando la fuerza resultante sea cero. Entonces vamos a definir la segunda ley de Newton para entender el equilibrio. Esta dice que cuando se ve desde un marco de referencia inercial, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Si la constante de proporcionalidad se define como un valor de 1, la expresión matemática de la segunda ley se establecería como la sumatoria de fuerzas es igual a la masa del objeto por la aceleración del objeto. Tanto el enunciado textual como el matemático de la segunda ley de Newton se indicó que la aceleración se debe a la fuerza neta que actúa sobre un objeto. La fuerza neta sobre un objeto es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. A veces las fuerzas netas se referirían como fuerzas totales, fuerzas resultantes o fuerzas desequilibradas. Al resolver un problema de equilibrio de fuerzas, es decir, aplicando la segunda ley, es muy importante determinar cuál es la fuerza neta correcta sobre el objeto. Muchas fuerzas pueden actuar sobre un objeto, pero solo hay una aceleración. Esta ecuación es una expresión vectorial y por lo tanto es equivalente a 3 ecuaciones de componentes. Es decir, que esta misma ecuación se puede expresar en un eje cartesiano de 3 dimensiones como la fuerza en X, la fuerza en Y y la fuerza en Z. Si se observa, la aceleración también es un vector, así que pueden existir varias fuerzas, pero solamente una aceleración del objeto. Entonces, y esta aceleración puede tener componentes en X, en Y y en Z. Ahora revisemos por último la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton nos habla sobre la interacción entre dos objetos. Recapitulemos. La primera ley
nos habla sobre qué sucede a un objeto al cual no se le aplica una fuerza. En la segunda ley nos habla de que si se le aplican varias fuerzas a un cuerpo, esta es proporcional a su masa y su aceleración. Y esta tercera ley nos indica que si dos objetos interactúan, la fuerza que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2 es igual de magnitud y opuesta en dirección a la fuerza que ejerce el objeto 2 sobre el objeto 1. Muy comúnmente han de recordar que cuando se referían a la tercera ley de Newton, se escuchaba esta expresión: a toda acción corresponde una reacción. Por ejemplo, si golpeamos con fuerza con una mano sobre un objeto sólido, sentiremos dolor en nuestra extremidad. Lo que pasó es que la fuerza con la que golpeaste al objeto es la misma fuerza con la que el objeto golpea tu extremidad. O por ejemplo, cuando se juega billar, la fuerza con la que una bola golpea a otra bola es la misma pero en sentido contrario. Y eso lo observamos cuando ambas bolas terminan desplazándose en direcciones contrarias. Para convenir la simbología que vamos a aplicar en nuestro curso, vamos a denotar a la fuerza como la fuerza de A a B. Esto quiere decir la fuerza que el objeto A aplica sobre el objeto B. Así pues, la fuerza que A ejerce sobre B, le vamos a conocer como la fuerza de acción. Mientras que la fuerza que B ejerce sobre A, le vamos a conocer como la fuerza de reacción. De ahí el enunciado común que posiblemente ustedes traían en mente, que la tercera ley de Newton indica que a toda acción corresponde una reacción. En todos los casos, la fuerza de acción y la de reacción actúan sobre objetos diferentes y deben ser del mismo tipo: gravitacional, eléctrica, etc. Ahora vamos a hablar sobre las aplicaciones de las leyes de Newton. Recuerden que cuando las leyes de Newton se aplican a un objeto, se tiene interés solo en las fuerzas externas que actúan sobre el objeto. Es decir, tenemos un modelo macroscópico. Si hablamos de las fuerzas de contacto y las fuerzas de campo, solamente nos interesan las fuerzas de contacto, o solamente se analizan las fuerzas de contacto. Para estudiar un objeto, debemos idealizar un modelo. Por ejemplo, cuando estudiamos partículas, un objeto como una partícula, ¿cuándo podremos estudiar un objeto como una partícula? Cuando la fuerza aplicada sobre el objeto sea en la posición de su centro de masa, de modo que se cumpla que cuando yo aplico la fuerza no exista rotación, que cuando existe una traslación del objeto no exista fricción. Es decir, que la partícula se mueve libremente. También debemos de considerar que cuando manejemos sogas, cables, etc., no influye la masa de las sogas. También debemos de considerar que la fuerza de la soga es igual en cualquier punto, y también que la fuerza sobre la soga se representa con el símbolo de T, que le llamamos la tensión, que es una fuerza de tensión.
De hecho, la tensión es una magnitud escalar, por eso en todo punto de la cuerda se tiene la misma magnitud. Por último, la magnitud de la fuerza sobre la soga se le llama también tensión y la magnitud de la fuerza sobre la soga es un producto, la tensión es una definición escalar. No podremos decir que la tensión tiene una dirección y un sentido. La fuerza ejercida sobre el cable, la polea, sobre el cable, la soga, etc., sí tiene dirección y sentido, pero la magnitud de esa fuerza, a la cual le llamamos tensión, es una magnitud escalar y no tiene dirección y sentido. Aclarar que el estudio de la estática consiste en que el cuerpo esté en reposo o continúe moviéndose sin cambios. Vamos a ver el caso específico cuando estudiamos una partícula en equilibrio. Por ejemplo, para que el sistema se encuentre en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas totales aplicadas sobre la partícula debe de ser 0. Considere una lámpara suspendida en una cadena ligera unida al techo, como lo podemos ver aquí en la figura. El diagrama de cuerpo libre sobre la lámpara que podría construirse sería el que se muestra en esta nueva figura, en la cual se puede observar que en la lámpara actúan dos fuerzas, la fuerza de gravedad y la fuerza de tensión que ocasiona la lámpara, la cadena de la lámpara. Puesto que no hay fuerzas en direcciones X y Y, la fuerza en X podría suponerse que es 0. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas correspondería solamente a la sumatoria de Y. Aquí observe que la tensión, aunque debe igualarse a la fuerza de gravedad, no corresponde a que la tensión sea una fuerza de acción sobre la lámpara y la fuerza de gravedad sea una fuerza de reacción. Aquí más bien, para ejemplificar la tercera ley, debemos de ver a la cadena como una partícula, de modo que aquí la tensión B' sería la fuerza de acción y la tensión prima, o sea, sería la fuerza de reacción. Aquí podemos ver la ecuación en donde observamos que si esta diagrama de cuerpo libre lo consideramos como con la segunda ley de Newton, entonces la sumatoria de las fuerzas en Y sería que la tensión es igual a la fuerza de gravedad. Entonces, en esta no se aplica, o en este equilibrio de partícula no se aplica la tercera ley, porque si aplicáramos la tercera ley estaríamos observando que deberíamos aplicar ecuaciones para el sistema en donde la cadena se considera una partícula. En este caso aplicamos la segunda ley porque estamos en equilibrio de la partícula, cuando la lámpara se considera como una partícula. Otra aplicación de la ley de Newton la vamos a encontrar cuando una partícula se le está ejerciendo una fuerza neta. Por ejemplo, tenemos una caja la cual está siendo jalada con un cordón sobre una superficie horizontal sin fricción, como lo vemos aquí en la figura. Suponemos que queremos encontrar la aceleración de la caja y la fuerza que el suelo ejerce sobre ella. La fuerza que actúa sobre la caja podemos observarlas en el diagrama de equilibrio, de modo que
el suelo está ejerciendo una fuerza normal perpendicular y una fuerza de peso que se encuentra solamente sobre el eje Y y una tensión por el cable que está siendo jalado. Note que la fuerza horizontal que se aplica a la caja, o sea, la tensión, actúa a través de la soga. La magnitud de la tensión es igual a la tensión de la soga. Además, la fuerza de tensión en el diagrama de cuerpo libre para la caja incluye la fuerza de gravedad, así como también la fuerza normal sobre la caja. Ahora, se puede aplicar la segunda ley de Newton de componentes para la caja. La única fuerza que actúa en X es la tensión aplicada en la cuerda. Es decir, la sumatoria de la fuerza en X es igual a la tensión, que esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Así que sí, para encontrar la aceleración en X tendríamos, despejando esta ecuación, que la aceleración en la dirección X sería la tensión de la cuerda sobre la masa de la caja. Ahora, si sumamos las fuerzas que están ejerciendo en el eje Y, observamos que tenemos una fuerza ocasionada por la normal, así como también una fuerza negativa ocasionada por el peso. Y como la caja no se está moviendo en el sentido horizontal, entonces la fuerza neta en Y debe ser igual a 0. Es decir, que la fuerza normal debe ser igual a la fuerza de gravedad. Esto lo vamos a poder observar siempre que la fuerza normal sea igual a la fuerza de gravedad cuando tenemos el eje o la posición meramente horizontal, pero cuando tenemos inclinaciones vamos a observar que esto ya no se va a cumplir, pero eso lo vamos a tratar más adelante. Entonces, para encontrar la fuerza de la aceleración en el eje Y, pues tenemos que N, o la fuerza normal, es igual a la fuerza de gravedad. Ahora hablemos de la diferencia entre peso y masa. Hablamos de peso cuando hablamos de fuerza gravitacional, que es la fuerza que la Tierra ejerce hacia su centro a cualquier objeto de masa m que se coloca sobre ella. La magnitud de esta fuerza se le conoce como peso. Y como podemos observar aquí, la fuerza depende de la aceleración de la gravedad y la aceleración de la gravedad varía por la ubicación geográfica, dado que G disminuye al aumentar la distancia hacia el centro de la Tierra. Entonces, los objetos pesarán menos a mayor altitud que la del nivel del mar. Entonces, pues sonaría lógico de escuchar cuando alguien quiere bajar de peso, decirle: si quieres bajar de peso, pues vete a vivir a una zona con mayor altitud al nivel del mar. En cuanto a la masa, primero que nada, la masa, que comúnmente la confundimos con el peso, en química la hemos definido como la cantidad de materia que contienen los cuerpos. Sin embargo, en física no se define como la cantidad de materia que contienen los cuerpos, sino más bien es la propiedad de un objeto
que especifica cuánta resistencia muestra un objeto para cambiar su velocidad y cómo cambia la velocidad de un objeto. Se requiere una aceleración. Se puede deducir entonces que la relación entre las masas es proporcional a la relación entre las aceleraciones. Es decir, a mayor masa, menor aceleración. Por ejemplo, si una fuerza conocida actúa sobre una masa, por ejemplo, de 3 kilogramos, producirá una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado. Si la misma fuerza aplicada sobre un objeto, pero ahora de 6 kilogramos, entonces su aceleración será 2 metros por segundo cuadrado. Es decir, disminuyó a la mitad de la aceleración original. De acuerdo con un cúmulo de observaciones similares, se concluye que la magnitud de la aceleración de un objeto es inversa proporcional a su masa cuando sobre él actúa una fuerza conocida. Si un objeto tiene una masa conocida, la masa del otro objeto se obtiene a partir de mediciones de aceleración. La masa es una propiedad inherente de un objeto y es independiente de los alrededores del objeto y del método que se le aplique para medirla. Además, la masa es una cantidad escalar y en estos términos obedece las reglas de aritméticas ordinarias. Por ejemplo, si se combina una masa de 3 kilogramos con una masa de 5 kilogramos, la masa total es de 8 kilogramos. Este resultado se puede verificar experimentalmente al comparar la aceleración de una fuerza conocida proporcional a diferentes objetos por separación con la aceleración de la misma fuerza proporcionada a los mismos objetos, combinando con una unidad. La masa no se debe confundir con el peso. La masa y el peso son cantidades diferentes. El peso de un objeto es igual a la magnitud de la fuerza gravitacional ejercida sobre el objeto y varía con la posición. Por ejemplo, una persona que tiene 180 libras en la Tierra pesará aproximadamente 30 libras sobre la Luna. Por otra parte, la masa de un objeto, por donde quiera, es la misma. Un objeto no tiene una masa de 2 kilogramos sobre la Tierra, también tiene una masa de 2 kilogramos sobre la Luna. Ahora empezaremos a agarrar estos conceptos que se acaban de definir para aterrizarlos sobre lo que conocemos como los diagramas de cuerpo libres, que nos serán de utilidad para definir un sistema físico y resolver las fuerzas resultantes. Para ello vamos a recordar lo que son los tipos de fuerzas. Si un objeto está en reposo, para empezar a mover se requiere una fuerza, es decir, para acelerarlo, desde una velocidad cero hasta una velocidad diferente de cero. De este principio surge el estudio de la estática, una práctica muy útil para observar este principio y mejorar los fenómenos físicos dentro de un sistema de fuerzas es reemplazarlo con un diagrama de cuerpo libre. Para reconocer todas las fuerzas que pueden involucrarse en este tipo de diagrama, resumiremos los tipos de fuerzas que existen en la naturaleza. Principalmente, como estamos hablando de modelos macroscópicos, nos enfocaremos en los tipos de fuerzas de contacto. Las fuerzas aquí expuestas son todas fuerzas de contactos que serán útiles para el estudio de sistemas macroscópicos. En particular, veremos todas las fuerzas de contactos mencionadas anteriormente. Pero podrían preguntarse, ¿para qué estudiar, en primer lugar, estas fuerzas de contacto? La respuesta es
que expresar un problema en términos de fuerzas de contacto nos da una gran profundidad de percepción y permite formular las soluciones simples para problemas de la vida real, cuya solución exigiría de otro modo el uso de supercomputadoras si tratásemos de analizar en términos de las interacciones electromagnéticas entre los átomos. La primera fuerza que vamos a hablar es la fuerza de gravedad. Ya se dijo que es la fuerza con la que la Tierra atrae hacia su centro cualquier objeto de masa m y que la magnitud de esa fuerza se le conoce como peso. Luego viene la fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza de contacto que actúa perpendicularmente a la superficie común de contacto. Se le llama fuerza normal. Y aquí normal significa perpendicular. Por ello, podemos observar que si el cuerpo, el objeto de masa m está colocada sobre un objeto en dirección horizontal, la fuerza normal está en dirección vertical. Si el objeto tiene una pendiente, la dirección de la fuerza normal sigue estando perpendicular al plano de la superficie que lo contiene. Después vemos la fuerza de tensión. La fuerza de tensión es la que ocasiona un tirón sobre un objeto debido a una cuerda, un cordón, un cable, etc. Luego viene la fuerza de presión o la fuerza de compresión. Esta es la fuerza que se genera sobre un objeto por el simple hecho de estar presionando. Por ejemplo, ¿cuándo vamos a tener una fuerza de compresión? En este ejemplo se ve sobre un libro que se tiene una mano que lo está presionando. En cierto momento la compresión empieza a deformar las moléculas del libro y estas tienden a ejercer una fuerza contraria a la compresión. Luego tenemos las fuerzas de fricción. La fuerza de fricción es la fuerza debido a la estructura del material, es decir, que entre más rugoso sea el material, más fuerza de fricción va a existir. Existen dos fuerzas de fricción, una fuerza de fricción de estática y una fuerza de fricción de cinemática o cinética o dinámica. En este caso, para el equilibrio de fuerzas o cuando queremos manejar los cuerpos estáticos, la que nos va a interesar es la fuerza de fricción estática, que es la fuerza que va a oponerse a que el objeto se mueva. Se dice que la fuerza de fricción es la fuerza máxima necesaria para ocasionar que el cuerpo se mueva en dirección hacia donde se está ejerciendo la fuerza. Por lo tanto, la fuerza de fricción siempre va a tener dirección contraria a donde se aplica la fuerza. Por último, tenemos la fuerza de resorte. Cuando se estira o se encoge un resorte, se le está aplicando una fuerza. Ahora hablemos, antes de entrar a cómo construir un diagrama de cuerpo libre, hablemos de lo que son los resortes y las cuerdas y las poleas. En este caso, si hablamos de un resorte, tenemos una longitud inicial, que esta viene siendo la longitud a la cual el resorte está sin deformarse, o sea, la longitud inicial que se tenía el resorte. Luego tenemos la longitud total del resorte cuando se le genera la fuerza, que la vamos a denotar como L. Y finalmente tendríamos una fuerza que resulta ser la distancia, más bien no es una fuerza, es una distancia que resulta del estiramiento o del encogimiento del resorte, la cual se puede calcular al restar la distancia final alcanzada por el resorte menos la distancia inicial que tiene el resorte sin deformarse.
de tal forma que la fuerza ejercida sobre el resorte sería igual a una constante de elasticidad del resorte multiplicada por la longitud de deformación del resorte. Si el resorte tiene una deformación positiva, quiere decir que la fuerza está jalando al resorte, y si la deformación tiene un valor negativo, quiere decir que la fuerza está empujando el resorte. Si hablamos de cuerdas y poleas, primero debemos de recordar que los cables no implican que tengan masa, o sea, no hay masa en los cables ni en las poleas, según el modelo que idealizamos. También dice que la tensión en todos los puntos del cable, o sea, la magnitud escalar de la fuerza, es semejante en todos los puntos del cable y puede cambiar de dirección y sentido según el amarre, pero siempre tendrá la misma magnitud de la tensión. Es decir, aquí podemos ver que esta tensión va a tener la misma magnitud, aunque respecto al eje X tiene un ángulo correspondiente, un ángulo teta, y aquí en esta que está perpendicular también tiene la misma magnitud de la tensión, aunque es obvio que el ángulo con respecto al eje X viene siendo 90. Entonces puede cambiar de dirección, pero la magnitud en ambos puntos, después de la polea y antes de la polea, viene siendo la misma tensión. Y recuerden que la tensión es una magnitud escalar. Ahora bien, para construir un diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, tenemos esta figura que mostramos aquí en nuestra lámina. Lo primero que dice en el procedimiento para aplicar las ecuaciones de equilibrio, debemos tomar en cuenta que todas las fuerzas que actúan sobre una partícula, por tal motivo, no se deben exagerar ni enfatizar la importancia de trazar un diagrama de cuerpo libre. Para construir un diagrama de cuerpo libre se requiere llevar a cabo los siguientes pasos. Primero vamos a tomar un punto en este diagrama. En este caso vamos a tomar el punto que viene representando la bola, y dice que como primer paso debemos de trazar un perfil delineado. Es decir, tenemos que imaginarnos una partícula representada por ese cuerpo, la cual la consideramos que está aislada, libre de todo sistema que ustedes observan en la figura. Por ejemplo, ahí tenemos nuestra bolita libre de todo lo demás que está influenciando en el sistema. Entonces ahí tenemos nuestra partícula libre como un trazo del perfil delineado. Después dice que cuando ya tenemos nuestra partícula o nuestro objeto como una partícula libre de todas las fuerzas que están influenciando, ahora sí mostremos las fuerzas que están influenciando sobre ella. Recuerde que como es una partícula o es un objeto con masa m, siempre un objeto con masa m va a tener una fuerza de gravedad, pero también la cuerda de C a E está generando otra fuerza que está jalando a la bolita hacia arriba. Entonces aquí vemos que una fuerza la está jalando hacia arriba, hacia abajo, y una fuerza la está jalando hacia arriba. Dice que cuando se muestren las fuerzas debemos de indicar sobre el objeto todas las fuerzas que actúan en particular. Estas pueden ser fuerzas activas que tienden a poner a la partícula en movimiento, o fuerzas reactivas que son el resultado de la restricción o soporte que tiene a evitar el movimiento. Para tomar en cuenta todas las fuerzas, puede resultar útil trazar los límites de la partícula y señalar con cuidado cada una de las fuerzas que actúan. El último paso es identificar cada una de las fuerzas que están ejerciéndose sobre la partícula, así como su magnitud y su dirección apropiada. Para representar las magnitudes y direcciones de la fuerza desconocidas se usan
letras. Por ejemplo, aquí, sobre la partícula, la fuerza que está ejerciendo la cuerda de C a E, es obvio que es una fuerza de tensión a la cual le podemos llamar fuerza CE, fuerza de la cuerda CE que actúa sobre la esfera. También conocemos que la esfera tiene un peso, que es el peso o la fuerza de gravedad sobre la esfera. Bueno, esto sería en cuestión de diagramas de cuerpos libres. Ahora lo que concierne al finalizar este tema es practicar la realización de cuerpos libres. Por lo que, como ejercicio, les invito a desarrollar el diagrama de cuerpo libre para el punto C, el diagrama de cuerpo libre para el punto D y el diagrama de cuerpo libre para el punto A.